Soy Jesús Cano Reyes, soy profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid y mi investigación en el marco del proyecto ha consistido en estudiar los escritores hispanoamericanos que fueron corresponsales de la Guerra Civil Española, que estuvieron aquí en España en algún momento de la guerra y desde aquí mandaron crónicas a las revistas, a los periódicos de América Latina. Encontramos más de o casi medio centenar de escritores que fueron corresponsales o cronistas durante la guerra y quizás fueran más, pero desde luego esto nos permite pensar en una amplísima galería de personajes, todos ellos unidos en la idea de que España les convocaba íntimamente, pero cada uno con su propia biografía, con su propio recorrido, con su propia trayectoria intelectual. Fruto de esta investigación fue este libro, La imaginación incendiada, publicado en el año 2017, que recoge las historias de todos estos personajes y cuyo título está tomado de las palabras que escribió el que yo creo que es uno de los más interesantes, uno de los pioneros, el cubano Pablo de la Torriente Brau, este escritor, este narrador de origen puertorriqueño pero cubano, que estaba exiliado en Nueva York en 1936, recibió las noticias del comienzo de la guerra mientras trabajaba allí en Nueva York y escribió. Desde entonces escribió febrilmente toda una serie de cartas, de crónicas, obsesionado con la idea de ir a España. Y de hecho, estas palabras que dan título al libro provienen de una carta en la que dice: tengo el gran bosque de mi imaginación incendiado con la idea de ir a España. Tengo que ir allí a ver con mis propios ojos, a contar lo que está ocurriendo, a ser arrastrado por el gran río de la Revolución Española. Y consiguió las credenciales de corresponsal de un par de medios y desde que estuvo en España, finales de agosto del 36, principios de septiembre, escribió a todas horas crónicas, cartas, reportajes, todo tipo de textos, desde luego apasionado y sintiendo que estaba en el corazón de la historia, y uno de sus textos más célebres es una batalla dialéctica con un fascista en la que se van combatiendo solo con las palabras al principio de trinchera a trinchera. Pero al tiempo no le bastó, sintió que no era suficiente con escribir y que tenía que tomar las armas y se enroló como voluntario para luchar a favor de la República Española y tristemente encontró la muerte en diciembre del 36, fue una de las primeras víctimas y uno de estos escritores hispanoamericanos que fueron también mártires. Hay un dato muy curioso, es que él en sus cartas contaba cómo lo que más le aterrorizaba o cómo lo que más le hacía sufrir era el frío que estaba pasando en España, y curiosamente su cadáver quedó tendido varios días en el frío de la Sierra de Madrid hasta que pudo ser rescatado, ¿no? Como digo, él es uno de los personajes sin duda más interesantes de este tiempo. Podríamos pensar en muchos otros muy distintos, cada uno con su propio recorrido. Podríamos pensar en Vicente Huidobro, uno de los grandes poetas latinoamericanos, uno de los grandes escritores de Chile. Él tenía un vínculo con España desde 1918 por lo menos, fecha en la que había traído la vanguardia a Madrid. En Madrid publicaría después Altazor, una de las grandes obras de la poesía vanguardista, y en fin, en España Huidobro era un personaje importante y España era importante para Huidobro, así que cuando comenzó la guerra, bueno, escribió desde el primer minuto toda una serie de textos manifestando su vínculo y su posición sin duda inquebrantable al lado de la República Española, y él también sintió deseos de viajar, así que en la prensa chilena aparecen varias noticias que anuncian cómo nuestro gran escritor Huidobro, Vicente Huidobro, va a partir a España a contarnos de primera mano y con sus propios ojos. Todo eso tenía un gran valor, ¿no? El valor del testigo de vista que contaba lo que él mismo estaba viendo. Huidobro iba a ser uno de ellos y llegaría a España en el año 37 y en realidad fue una estrella aquí en España, dio toda una serie de entrevistas, de conferencias, era buscado por los distintos medios, por los distintos escritores, dirigió un discurso a través de la radio, habló con un megáfono a las tropas republicanas para motivarlas y a las tropas franquistas para desmotivarlas y como digo, estuvo por todas partes, pero casi no escribió ninguna crónica como corresponsal, fue un falso corresponsal. Solamente fui capaz de encontrar un pequeño texto que escribió en el que contaba que supuestamente se había infiltrado en el bando nacional, yo creo que en Algeciras, si no recuerdo mal, con un pasaporte falso. Cuando volvió a Chile,
le preguntaron, como a muchos otros escritores hispanoamericanos que habían estado en España y que habían escrito a favor de la República Española, y que, a diferencia de Pablo de la Torriente Brau, no habían tomado las armas. Le preguntaron por qué no, si tan clara era su posición junto a la República, por qué no tomó las armas. Y él contestó que lo había intentado en varias ocasiones y que en varias ocasiones le habían dicho que, pese a su elogiosa intención de enrolarse en las filas de la República, él era un escritor demasiado valioso y su papel era luchar no con el arma, sino con la pluma, ¿no? A varios escritores hispanoamericanos, como digo, que estuvieron en España les pasó lo mismo. Octavio Paz, sin ir más lejos, mexicano, también al volver a México tuvo que casi exculparse, ¿no? Casi decir que él había querido combatir, pero que no le habían dejado. Y eso provocaba, me parece a mí, un complejo de inferioridad en muchos escritores, que se sentían, podríamos pensar, aguijoneados por la mala conciencia, o no, pero debían simularlo, de no haber llegado a combatir. Y ahí está el caso de otro escritor, sin duda muy interesante, que es Carlos Montenegro. Él había nacido en Galicia, aquí en España, hijo de gallego y cubana, pero había ido de niño a Cuba y en Cuba se había convertido en escritor. Después de una vida llena de aventuras. Hay escritores que viven toda su vida atrincherados en la Torre de Marfil o en las 4 paredes de la biblioteca, y hay escritores de biografías trepidantes. Carlos Montenegro es uno de los segundos. Él había estado, como poco aficionado a los estudios, había preferido la vida aventurera, la vida marinera, había estado en México, en Estados Unidos, y con 19 años o algo así, un día en una pelea en La Habana, mató a un hombre de una cuchillada. No se saben bien los motivos, pero el caso es que pasó 12 años en la cárcel y ahí se convirtió en escritor. Y a lo largo de los años 30 o finales de los 20 se corre la voz de que hay en la cárcel de La Habana un potente escritor que ha empezado a escribir toda una serie de cuentos, incluso se consigue toda una petición de firmas para que sea liberado, en la que participan escritores cubanos como Alejo Carpentier, escritores españoles como Gómez de la Serna, y finalmente Carlos Montenegro sale de la cárcel y acabará siendo también otro, desde luego, un escritor muy poderoso y otro de los corresponsales hispanoamericanos de la guerra que vino a España. Pero hay una anécdota muy significativa, hablando de ese complejo de inferioridad, que es el momento en el que Carlos Montenegro cruza la frontera por Bou, ¿no? Desde Francia entra a España, y ve a un soldado que tiene el brazo herido, tiene el brazo en cabestrillo, y Carlos Montenegro siente un terrible complejo de inferioridad, porque ve que él es un simple periodista, que realmente lo que puede hacer es poco al lado de los soldados que verdaderamente se juegan la vida, pero cuenta que este soldado que le ve justo en la frontera, es por tanto una escena como muy simbólica, ¿no? Un rito de paso, le pone la mano útil en el hombro y le reconoce como camarada periodista. Es significativo de estos escritores, de este dilema de los escritores en momentos en que la historia requiere acción, sienten ese, como digo, el complejo de inferioridad, ¿no? Machado escribirá: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Otro de los personajes más interesantes, afín al bando nacional, es el chileno Bobby de Glané, un aventurero que había llegado a España a comienzos de los años 30 y en los primeros tiempos aquí había sido empresario de Catch As Catch Can, esta lucha libre que tenía mucho éxito en la época. Él era locutor y estaba digamos junto a los luchadores. Tenía cierta amistad con Pablo Neruda. Luego la vida, o a partir de ese momento, los iba a separar ideológicamente para siempre, y a partir del comienzo de la Guerra Civil Española, Bobby de Glané iba a tener afinidad con los sublevados, con el bando nacional. Fue corresponsal para un diario, Fotos, de San Sebastián, y él era también fotoperiodista. Entonces sus crónicas, medio centenar de crónicas aparecieron en la época, eran como uno de los corresponsales del bando nacional, desde luego más productivos, más prolíficos y además más audaces. Se metió dentro de un tanque y él fue el primero, según cuenta, pero probablemente sea cierto, en entrar en el Madrid en abril del 39, en el Madrid
donde terminaba la guerra, liberado para los franquistas, corrió por el centro de Madrid, subió la Gran Vía y entró a la emisora de Unión Radio Madrid, que luego sería la cadena SER, para dar el primer discurso anunciando que la guerra iba a terminar, que Madrid había sido liberado, como digo. De hecho, este Bobby de Glaney iba a ser, después de la guerra, uno de los grandes personajes más conocidos en la España de los años 50, 60. Era una estrella, tenía el programa de radio más escuchado, Cabalgata fin de semana, y había estado de hecho involucrado en la creación de Carrusel Deportivo, es un programa de radio deportiva que hoy sigue vigente, incluso del diario Marca. Recibía en estos programas de radio, Cabalgata fin de semana, recibía cartas, había concursos en el que los oyentes participaban. Y proceder a su lectura. Venir vestido de esquimal, con trineo y perro. Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal. Es difícil que, salvo casos muy contados y muy excepcionales, que los escritores pretendieran ser objetivos o neutrales. No, militaban, y era los años 30 muy particularmente, poco antes de que empezara la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial además, fueron años políticamente muy tensos, se iban crispando, eran años eléctricos, eran años convulsos y cada vez más ideologizados, y eso se ve como literariamente también muchos de estos escritores que habían comenzado practicando una escritura vanguardista más vinculada con el arte a medida que avanzan los años 30 y muy particularmente con la Guerra Civil Española en el caso hispanoamericano, las vanguardias acaban por desaparecer y comienzan a practicar una escritura mucho más comprometida. El caso de Pablo Neruda es muy conocido, ¿no? Y como cuenta en su poema, explico algunas cosas como: si queréis saber por qué ha cambiado mi poesía, venid a ver la sangre por las calles. Y a muchos otros escritores les sucede algo parecido.